Buenas tardes, profe Fernando. Usted me dirá si esperamos un poquito más o vamos iniciando. Ya estamos conectados 10 personas más o menos. 13, si quiere, esperemos unos 2-3 minutos más y le damos inicio al webinar. Dale, perfecto. Vale.
Hola Alex, yo creo que ya podemos dar inicio. Listo, damos inicio. Ok. Vale. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos ustedes. Reciban un cordial saludo en esta tarde. Les habla el profesor Alex Castelar, docente a tiempo completo de la Universidad del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas. Y el día de hoy tenemos un invitado en este webinar llamado Resolución de Problemas, Escenarios del Pensamiento Crítico, al doctor Rodolfo Zona, quien es licenciado en Educación Física, magíster en Educación y doctor en Didáctica de las Ciencias. Él nos va a estar compartiendo un poco sobre su experiencia en didáctica de las ciencias. Como sabemos que pues, en nuestro departamento pues, permean las ciencias naturales y exactas, entonces va a darnos acá una charla, una conferencia sobre esta temática que es muy interesante para todos. El día de hoy pues estamos conectados alrededor de 17 personas, estamos esperando pues, que se conecten otras personas invitadas. Entonces vamos a darle el turno ahora al doctor Rodolfo para que pueda iniciar su concertación. Vamos a estar al final haciendo una sesión de preguntas para que ustedes puedan allí también compartir sus dudas, inquietudes o aportes a nivel general. Entonces le damos ahora sí el turno al doctor Rodolfo Zona para que comience entonces en este momento su presentación. El sonido, activa el micrófono, está cerrado. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya me escuchan? Sí. Perfecto. Escuchamos Bueno, perfecto. En primera instancia, agradecerle pues a la universidad por la invitación. Espero el día de hoy pues compartir algunas de las experiencias que he tenido en este campo del pensamiento crítico, la resolución de problemas. Espero en otra oportunidad, pues, se nos da la posibilidad de conversar también sobre argumentación en ciencias y metacognición también. Sí, un asunto también muy interesante de las emociones. Bueno, ahí alrededor de la charla y de las transparencias o diapositivas, pues iremos conversando y si voy muy rápido me dicen, disminuimos la velocidad, ¿vale? Y la otra es que me imagino que al final van a hacer unas preguntas, ¿les parece si van tomando nota para las preguntas al final, como para que podamos pues desarrollar la temática? Y después espero pues tener la posibilidad de responderles y también de generarle nuevas preguntas, ¿no? La idea también es esa. Agradezco al profesor Alex Castelar, que también es amigo mío, por la invitación y bueno, el día de hoy espero realizarles buenos aportes a ustedes, ¿sí? La idea es que sigamos transformando este asunto de la educación, ¿sí? Y entre todos, ojalá podríamos generar un grupo de trabajo bien interesante, si es posible, para que sigamos pues progresando en estos grandes dilemas que tenemos ahorita, ¿no? Bueno, ¿la presentación se ve, Alex? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo se entiende la resolución de problemas como el escenario del pensamiento crítico. Pero antes de eso, pues voy a ubicar al auditorio, de manera muy general, realizando esta pregunta también es, bueno, ¿cómo resolvías un problema cuando eras niño y cómo lo haces ahora? Inicialmente, pues vemos que hemos realizado muchos cambios. Esta pregunta espero al final que me la hagan contando y después de la charla espero también que se vaya nutriendo con lo que pues, les pueda compartir ahora. Bueno, una posible ruta, vamos a hablar de unas reflexiones sobre pedagogía didáctica y currículo muy precisas, como para que nos ubiquemos teóricamente. ¿Qué pasa en el pensamiento crítico como objeto de estudio de la didáctica de las ciencias en la actualidad? Esa es nuestra propuesta. Vamos a hablar un poquito de los enfoques del pensamiento crítico, la resolución de problemas como una categoría constituyente del pensamiento crítico, la resolución de problemas como escenario del pensamiento crítico y las conclusiones. Les voy a mostrar algunos ejemplos de problemas que trabajamos en ciencias naturales y cómo se sugiere integrarlos con las ciencias sociales, es decir, cómo podríamos articular los dos campos de conocimiento, las ciencias naturales y las ciencias sociales, como para que tengamos un enfoque interdisciplinar, ¿sí? Posiblemente podríamos articularlo con las matemáticas. Tengo al final una propuesta de una tesis doctoral que estoy dirigiendo sobre problemas socialmente vivos y los aportes al aprendizaje de las matemáticas. Y mostramos varios ejemplos, a ver qué les parece, a ver cómo ven el asunto. Bueno. Entonces, inicialmente tenemos tres campos de conocimiento muy potentes en educación, ¿sí? En ciencias de la educación. El currículo, la pedagogía y la didáctica, pues los análisis que hemos hecho con la Universidad de Caldas, con los expertos de estas temáticas,
vemos que la pedagogía tiene como objeto central la formación humana. La escuela francesa es la más fuerte trabajando la pedagogía, ¿no? Como objeto de estudio de la formación humana. El currículo, pues algunos plantean que es más institucional administrativo, otros dicen que se está más centrado en los planes de estudio, pero aparecen nuevas teorías donde dicen que el currículo es todo. Sabemos que la educación de Colombia está influenciada netamente por la perspectiva del currículo que viene de la escuela anglosajona norteamericana, y la didáctica, pues, que ha transitado por tres objetos de estudio. Inicialmente nos centramos en la enseñanza, después en el aprendizaje, y tenemos la propuesta, pues, de que el objeto actual de la didáctica de las ciencias es la formación del pensamiento crítico. ¿Dónde trabajamos fuertemente esto? Pues en la escuela española y alemana. Pues tuve la oportunidad de estar 3 meses en Barcelona, ¿sí? Con los expertos de didáctica de las ciencias, compartiendo ya la pasantía del doctorado y algunas temáticas que hemos escrito. Y veíamos que estamos muy, digamos que sintonizados o trabajando en la misma lógica que la escuela española, ¿no? Por eso las pasantías en estos lugares, ¿vale? Entonces yo creo que ya nos ubicamos, ¿sí? Tres sujetos de estudios de las ciencias de la educación, y la idea es que si te hablan de pedagogía, pues te ubicas en la formación humana, del currículo, se ubica también mucho en el tema administrativo, y la didáctica, pues es todos estos asuntos de la enseñanza, el aprendizaje y el pensamiento crítico. Vale. ¿Qué pasa? Pues como nuestra educación es más centrada, o viene gran influenciada, o está gran influenciada, perdón, por el currículo, pues algunos dicen que es que la pedagogía y la didáctica hacen parte del currículo, como lo podemos ver arriba a la izquierda, ¿sí? Otros dicen que no, que es como un diagrama de Venn, ¿sí? El currículo, la pedagogía y la didáctica, cada uno tiene su campo, sus puntos de encuentro. Eh, las propuestas que he discutido con algunos colegas y que les planteaba yo, es que la formación de ciudadanía debería permear las tres, tanto el currículo, la pedagogía y la didáctica, ¿sí? Otros sugieren que no, que son campos de conocimiento que sus desarrollos teóricos están muy separados, pero se pueden relacionar. Pero de cierto modo sabemos que la educación de Colombia es curricular, y a partir de allí, pues tenemos que tener claro que hay una gran influencia norteamericana con la cual debemos también, pues, ponernos a dialogar con los asuntos de la pedagogía, pero también con los asuntos de la didáctica, ¿vale? Cuando dice el currículo que estudia los planes de estudio, pues, o que se centra en eso, en los planes de estudio, los de didáctica brincan y dicen, no, entonces, el currículo, ¿por qué se mete al rancho de la didáctica, siendo que la didáctica es la que se encarga fuertemente de estos temas, ¿sí? De lo que se enseña en las aulas de clase? Y sabemos que la enseñanza del aprendizaje ha tenido, pues, una gran influencia de la psicología, ¿no? Las teorías del conductismo, del constructivismo, del socioconstructivismo, pues todas estas teorías de Piaget, de Vygotsky, del aprendizaje significativo, ahorita hablamos de aprendizaje profundo, pues todas esas temáticas han nutrido, ¿sí? De manera muy potente las nuevas perspectivas sobre didáctica, ¿sí? Y a veces hay una serie de, digamos que, conflictos internos entre currículo y didáctica. A mi modo de verlo es ponerse uno de acuerdo, mirar cómo los dos campos se aportan para, pues, para evitar este tipo de confrontaciones, pero la pedagogía, pues como se encarga de la formación humana, muchos autores dicen que es que la didáctica y el currículo hacen parte desde la pedagogía, porque pues como encierra todo el tema de la formación humana, merecen para los grandes estudiosos de las pedagogías que la didáctica del currículo hacen es parte de la pedagogía. Ya por eso otro debate epistemológico. Pero bueno, inicialmente centrémonos en esto, ¿sí? Creo que de cierto modo nos ubicamos un poco con el tema de la pedagogía, ¿sí? La didáctica y el currículo. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Hoy nos vamos a centrar en didáctica, ¿sí? En didáctica de las ciencias. Y sabemos que hace más o menos 400 años, con la didáctica magna de Comenio, pues el objeto de estudio central de la didáctica era la enseñanza, ¿cierto? A partir de ahí se han generado una serie de reflexiones, una serie de avances, y en los años más o menos 50 y 60 se transitó de la enseñanza al aprendizaje, pero, pues, ¿quién fue, digamos que el gran campo de conocimiento o disciplina que nos aportó a esa comprensión? La psicología, con lo que les conté ahora con este tema del conductismo, el constructivismo, el socioconstructivismo, ¿cierto? Entonces, fuertemente, y el aprendizaje significativo, por ejemplo, es netamente desde la psicología. Y nosotros, más o menos hace 15 años, los que estamos trabajando didáctica de las ciencias, pues proponemos como objeto de estudio actual de la didáctica de la ciencia la formación de pensamiento crítico, ¿sí? Tenemos un libro publicado en el año 2014, pues nos llevó más o menos unos 3, 4 años escribirlo,
para poder sustentar muy bien el por qué para nosotros el nuevo objeto de estudio de la didáctica de la ciencia es la formación de pensamiento crítico. Y dentro del pensamiento crítico, pues aparece una categoría muy interesante, muy potente, que se llama la resolución de problemas. Y esa resolución de problemas se ha considerado, y la considero en mi caso, como el escenario a cual se lleva a cabo el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en la resolución de problemas potenciamos las propuestas que hay sobre pensamiento crítico, que ya se las voy a mostrar. Pero antes de eso, pues entonces hagamos un pequeño análisis, bueno, con este tema del pensamiento, ¿sí? Lo que está en morado, claro, me imagino, no sé si aquí con el tema del daltonismo. Pero entonces miremos el amarillo, que es el pensamiento científico, ¿sí? El fucsia es la naturaleza del lugar de la experimentación. Aparece el pensamiento crítico, ¿sí? Un color como un azul oscuro. La resolución de problemas como café. Y el verde aparece como el pensamiento creativo. Algo muy interesante, aquí hacemos dos observaciones. La primera es que el pensamiento crítico no se basa en el método científico, ¿sí? Utilizado muy potentemente en el pensamiento científico, donde está el tema de la naturaleza del lugar de la experimentación, el tema del ensayo de error, la comprobación y la formulación, perdón, y comprobación de hipótesis, ¿sí? Lo que se maneja pues mucho con el tema del desarrollo del pensamiento científico, ¿vale? Algunos consideran que para llegar al pensamiento creativo es necesario desarrollar el pensamiento crítico. Y vemos que la resolución de problemas aparece como una categoría que permea estos tres tipos de pensamiento: el científico, el creativo y el crítico. Miremos que esa figura que está en café, ese óvalo, digámoslo así, elipse, lo que sea, permea los tres tipos de pensamiento. Entonces, estos estudios los encuentran una chica de Glasgow, en Escocia, Alamadi, con su propuesta, y vemos, por ejemplo, aquí, esto que está en blanco, son, digamos que el número de autores que trabajan o no esa categoría. Por ejemplo, la actitud científica y el pensamiento científico o método científico, vemos que ningún autor menciona que es un tipo de pensamiento que es correctivo. Mientras que en el pensamiento crítico hay dos, bueno, y realmente hay muchos más autores que dicen, para pensar críticamente necesitas necesariamente que tener pensamiento correctivo, ¿vale? Algo, por ejemplo, controlar las variables. El control y la identificación, control y relación de variables es clave en este tema de la actitud científica. Pueden leer algunas cosas también de Gastón Bachelard, el espíritu científico. Y pensamiento científico, método científico, hay 5 autores muy potentes en el tema del control de las variables, pero en el pensamiento crítico ningún autor dice que se encarga de identificar y controlar variables. Entonces, espero, si les parece bien, después compartirle esta presentación, ¿vale? Para que tengan tiempo de digerirla con más tiempo, ¿vale? Y por Profe ejemplo, Rodolfo, sí, si quiere, podría compartir la presentación en pantalla completa. no está completa. No. Ok, pues aquí aparece completa, no sé. Alex, bueno, hasta el momento, ¿Ya? digamos que, ¿Pantalla completa le diste? sí, yo creo que aquí está, ¿En qué diapositiva tienes la pantalla completa? en esta número 8, ¿no está completa? Pues aquí me aparece en el computador completa, ¿está completa? Ahora sí se ve, pero debería verse solamente en la pantalla. O sea, no verse las páginas, sino solamente la principal. Pero sí se ve completa Sí, ¿sí? sí, ¿Está pero bien? sí. O sea, la idea es que se vea, me imagino, toda la pantalla, solo la diapositiva, para que se pueda mucho más claro, porque se ve pequeño y no Ah, se puede de pronto algunos detalles. Entonces, no sé si de pronto allí te espérate, sale la opción. otra vez volvamos a... Uh-huh. Bueno, hasta el momento, ¿tiene alguna pregunta? Es que solucionamos este pequeño percance con la visualización. ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Está bien ahí? ¿Es completo? Bueno, ahí todavía no sé los demás compañeros. Yo veo la diapositiva y se ven las opciones. No sé si ahí está bien. Ahí está No, mejor. sí, 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 igual. Igual, no sé cómo entonces.
No sé, es como si... Tampoco. Deja de compartir y vuelve a compartir nuevamente. Vale, voy. Cuando le das compartir, te da compartir pantalla completa. De pronto estás dándole otra opción. Compartir, a ver, es que no sé en qué opción está. ¿Se ve la presentación completa o no? Ahí se está viendo, ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Bueno, Listo. bueno, ¿creen que es necesario que me regrese o he Sí, sido regrésate un claro? momentico porque de pronto habían cositas que ibas hablando y de pronto no estábamos viendo. Vale, Perfecto. vale, entonces, este asunto de la currículo, pedagogía y didáctica está más o menos claro. Miramos pues los tres campos de conocimiento, ¿sí? Sujeto de estudio y digamos que dónde se dan los grandes desarrollos. El tema del currículo pues es netamente o es potentemente desarrollado en Norteamérica, en la escuela anglosajona, la pedagogía que estudia fuertemente la formación humana en la escuela francesa y la didáctica pues ha trabajado fuertemente en la enseñanza, el aprendizaje y como les contaba pues tenemos que el objeto de estudio actual de la didáctica de las ciencias es la formación de pensamiento crítico fuertemente desarrollada en España y en Alemania, ¿no? Entonces, si van a alguno de estos lugares, posiblemente puedan profundizar más en estos campos de conocimiento. Pues lo que les contaba yo, pues que estuve en Barcelona, tuve la oportunidad de estudiar con Conchita Márquez, con Leo San Martí, con Antonio Santiesteban de las ciencias sociales, con Álvaro Albarracín creo que es, de las matemáticas. Entonces es muy interesante ver todos esos campos de conocimiento. Lo que me parece muy valioso ahorita es, bueno, ¿qué pasa con ese pensamiento crítico? Pues que también creemos es que esos pensadores críticos, que son personas, digamos, muy pilas, muy inteligentes, etcétera, pues también que sean buenas personas, ¿no? Que trascendamos solamente, no, pues de esa visión de que las personas se vuelvan muy inteligentes, que piensen bien críticamente, pero pues que realmente sean buenas personas, ¿cierto? O sea que ahí se ponía a dialogar la pedagogía con la didáctica, ¿sí? En conjunto, porque si la pedagogía estudia la formación humana y la ética el pensamiento crítico, posiblemente la formación de ciudadanía pueda estar entre las dos, ¿sí? Y ahí digamos que generar unos apoyos o desarrollos teóricos, tanto en pedagogía y didáctica, aportándole a ese punto de encuentro, pues que es lo que he podido yo identificar en los estudios que he realizado. Los que les contaba ahorita, pues algunos dicen que la didáctica y el currículo hacen parte, la pedagogía y la didáctica hacen parte del currículo. Otros dicen que tienen campos de conocimiento, de pues, desarrollos teóricos, perdón, sí, cada uno, pero tienen puntos de encuentro. Otros dicen que no, que cada uno tiene que tener sus desarrollos teóricos y después buscar o tejer posibles relaciones. Bueno, aparecen unas discusiones. En la Universidad de Caldas tenemos expertos en los tres campos de conocimiento y empiezan a veces unos debates muy interesantes, epistemológicos, sobre, bueno, entonces, ¿qué hace parte de qué? ¿O será que actúan por separado? Bueno. Entonces nos centramos en didáctica, lo que les contaba ahorita, la enseñanza ha sido trabajada hace 400 años con Comenius, ¿sí? El aprendizaje más o menos en los años 50 y 60, influenciado fuertemente por la pedagogía, y lo que les digo, hace 15 años trabajamos en conjunto, pues como para decir que la didáctica de las ciencias tiene como objeto de estudio la formación del pensamiento crítico. Es una propuesta que tenemos lo que les contaba, un libro publicado en el 2014, y algunos artículos y capítulos de libros sobre estos temas del pensamiento crítico en las aulas de clase. Bueno, entonces lo que les contaba, antes de eso, pues analizamos el tema de los diferentes tipos de pensamiento y la resolución de problemas. La naturaleza y el lugar de la experimentación, pues no es tocado en el pensamiento crítico, sin el pensamiento creativo, ¿vale? Digamos que las personas que están en los laboratorios, pues también tienen que ser creativos, desarrollar muchas ¿cómo lo decimos bien? A partir de posiblemente de pruebas, no necesariamente pues solo de ensayo de error, de muchos análisis, se pueden crear nuevas formas, en este caso, por ejemplo, COVID-19, una nueva vacuna, etcétera. Estas modificaciones que se han ido realizando, los desarrollos en ciencias. Lo que estamos viendo es que ese desarrollo en ciencias necesariamente empieza a tener vínculos directos con el desarrollo social, ¿no? Entonces aparecen nuevas perspectivas que dicen, bueno, vamos a integrar los campos de conocimiento de las ciencias sociales con las ciencias naturales, lo abordamos de una manera más interdisciplinaria, más holística, más integral, porque para ello se requiere de la unión de las dos para entender diferentes tipos de problemáticas, se las estaré contando ahorita.
Bueno, hasta aquí estamos más o menos claros. Y perdonan la velocidad, pero pues como por aquí nos alcanza el tiempo. Bueno, lo que les contaba, este cuadro también es de Alamadi, la chica que les mostré ahorita de la diapositiva anterior. Cómo la actitud científica y el pensamiento científico no estudian el tema del pensamiento correctivo, pero sí el pensamiento crítico. Este tema del pensamiento correctivo está muy asociado a las teorías de la autorregulación y la metacognición, ¿sí? El tema del diseño, la formulación de variables, o de hipótesis, perdón, el diseño de hipótesis, miremos que en el pensamiento crítico no hay nadie que sugiera que hay que tenerlas en cuenta para su desarrollo, pero sí en el método científico y en la actitud científica. Este tipo de cuadro nos muestra, por ejemplo, es, bueno, en qué se centra cada uno de esos tipos de pensamiento, ¿sí? Y ese tema de la actitud científica, en el caso de Gastón Bachelard, un filósofo que estudia fuertemente el espíritu científico, dice, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué sí y qué no? Y lo mismo ocurre con el pensamiento crítico. Algo muy interesante es, por ejemplo, el pensamiento crítico evalúa los argumentos, ¿sí? El pensamiento científico no quiere decir que no, pero para pensar críticamente desde la filosofía es necesario saber de argumentación. Bueno, entonces ya nos ubicamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Que los objetos de estudio en el currículo, pues, se centran un poco más en lo administrativo, la pedagogía en la formación humana y la didáctica en el pensamiento crítico. Ahora, ¿qué pasa entonces con ese pensamiento crítico? Pues entonces aparecen 3 escuelas de pensamiento crítico actualmente. Una en psicología, que lo considera un conjunto de habilidades o procesos mentales. Una en filosofía, que lo llaman recursos cognitivos. Y en didáctica, pues lo consideramos categoría constituyente del pensamiento crítico, ¿sí? O también los de didáctica decimos que es el escenario donde se lleva a cabo todo el tema del pensamiento crítico. Entonces, ¿qué pasa con los psicólogos? Con ese conjunto de habilidades nos dicen, vea, cuando usted resuelve problemas, eso que está ahí a la izquierda, la interpretación, el análisis, la inferencia, la evaluación, la explicación y la metacognición, ¿sí? Son los procesos mentales requeridos para resolver problemas y para desarrollar pensamiento crítico. Entonces, ¿qué dicen los psicólogos? Vea, si usted tiene un problema, en el problema usted desarrolla todas las habilidades de pensamiento, o sea, todo esto que está aquí. Interpretación, que se refiere a la comprensión del significado, el análisis a descomponer y relacionar información, qué pena que se me fueron algunas letras. La inferencia, a identificar elementos para realizar deducciones y conclusiones, la evaluación para valorar la información, la explicación, saber argumentar esa información, y la metacognición para monitorear conscientemente mis propias actividades cognitivas. Entonces dicen los filósofos, vean, no, nosotros no nos interesamos en esos procesos mentales. ¿Nosotros en qué nos interesamos? Y que también se desarrollan todos estos asuntos o estas categorías en la resolución de problemas. Ellos quieren desarrollar argumentación. El tema del razonamiento y la argumentación es clave para los filósofos. Ellos prefieren más herramientas conceptuales que los procesos o las habilidades mentales que dice la psicología. Entonces, ellos qué prefieren, por ejemplo, una herramienta conceptual, hacer buenas metáforas, hacer buenas analogías, ¿cierto? Ellos dicen que una herramienta conceptual es el conocimiento de base. ¿Qué dicen los filósofos? Si no hay conocimiento de base, es muy difícil de pensar en ese campo de conocimiento. Mientras que los psicólogos nos dicen, bueno, nos interesa es que si se desarrollan estos procesos mentales, aquí a la izquierda, esos procesos mentales se transfieren a todos los campos de conocimiento. Entonces aparece un debate donde nos dicen, bueno, ¿cuál de las dos está correcta? La psicológica dice que es genérica, que las habilidades de pensamiento sirven para todos los campos de conocimiento, y les dicen los filósofos, no, no necesariamente el que desarrolle esas habilidades mentales en matemáticas sea muy bueno en ciencias sociales, dicen los filósofos. Pero entonces dicen los psicólogos, pero si desarrolla esas habilidades mentales, las puede transferir a otros campos de conocimiento y les van a servir. Aparece en lo que se conoce en la teoría de los dos planos en pensamiento crítico. La perspectiva genérica psicologista y la de dominio específico, la filosófica. Entonces, claro, vemos ahí las habilidades mentales que les conté ahorita, ¿sí? Vemos aquí el tema del razonamiento en la filosofía, por algo muy interesante. Miren que son dos asuntos diferentes, uno centrados en el procesamiento de la información, en procesos mentales, otro en el tema del razonamiento, pero cuando uno ya mira las dos teorías, la psicológica y la filosófica, dice, venga, hay un asunto que es el actitudinal y en eso dicen los dos que están de acuerdo. Me explico. Los filósofos dicen que hay que tener la mente abierta y los filósofos lo llaman a que tenga flexibilidad mental.
Y eso es un asunto más actitudinal, más que procesos mentales o desarrollo del razonamiento. Una persona puede desarrollar razonamiento, pero si le llevan la contraria, no tiene la mente abierta y se molesta, inmediatamente pues no desarrolla este asunto de lo actitudinal. Por ejemplo, tener autonomía intelectual, pues muy discutido ahorita en educación con nuestros estudiantes, que a veces se quedan solo con lo que se da en las aulas de clase, no estudian un poquito más o bueno, no son muy curiosos intelectualmente, ¿sí? Se quedan hasta ahí, ¿sí? O los que se rinden fácilmente en la resolución de problemas que uno es, bueno, usted es capaz, busquemos otra forma, no, no fui capaz, entran en frustración, dicen que no, que qué pereza, etcétera. Y también, por ejemplo, tiene respeto por el debate grupal, las personas que saben que una cosa es que tengamos dos puntos de vista diferentes, ¿sí? Sin tomarnos eso a personal, para que no generemos conflictos, sino que es más bien una diferencia de ideas, no es porque tú pienses diferente a lo que yo pienso, pues inmediatamente entramos en conflicto, ¿sí? Un asunto muy discutido en estos temas ahorita de la paz, este tema de los partidos políticos, el tema del fútbol, por ejemplo, es también muy digamos que debatido, ¿sí? Genera mucha controversia, etcétera. Entonces tenemos que las habilidades y las disposiciones, se desarrolla pensamiento crítico en la psicología, ahí abajo a la izquierda, y mientras que los de la filosofía dicen criterios y componentes actitudinales, se desarrolla pensamiento crítico. Esas son las dos teorías de los dos planos, ¿cierto? Una genérica en psicología, una filosófica en el dominio específico, dice, bueno, esta es de dominio específico, esta es genérica. Miremos que son dos asuntos muy diferentes, pero cuando dicen, bueno, ese tema de lo actitudinal, ¿cómo enseñarle a un chico en el aula de clase a que tenga la mente abierta, a que sea flexible, pero también a que sea curioso intelectualmente? Y fuera de eso, que él mismo pueda tener autonomía intelectual, ¿sí? Que sea persistente, que respete las diferentes ideas, ¿vale? Esos asuntos dicen los dos campos de conocimiento, venga, ahí sí estamos de acuerdo. En el otro asunto, pues ya sí se critica, no, es que usted es genérico, usted cree que eso solamente es de dominio específico y esto se puede transferir desde los psicólogos a cualquier campo. Y empieza un debate muy potente entre la filosofía y la psicología. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Teoría de dos planos del pensamiento crítico. Ahora, después de haber estudiado esas dos planos, esa teoría de los dos planos, llegamos a la didáctica de las ciencias diciendo, bueno, entonces, para nosotros, ¿qué es pensamiento crítico? Ya conociendo la teoría de la psicología y la teoría de la filosofía. Pues para nosotros, el pensamiento crítico tiene que tener cuatro grandes categorías. La resolución de problemas. Esa es elemental. Porque la filosofía y la psicología también dice, venga, sí, esa categoría es clave en la formación del pensamiento crítico. La argumentación muy desarrollada en filosofía, ¿sí? La metacognición más en psicología, pero con este asunto de las emociones y motivaciones, que tiene que también ver con lo actitudinal, también empezamos a ver que las dos teorías también dicen, venga, esos asuntos de las emociones epistémicas, ¿cierto? Hay emociones sociales, hay emociones epistémicas. Les recomiendo un texto de mi tutor, Francisco Ruiz, del 2022-2023, sobre emociones epistémicas, que son las emociones que involucramos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las emociones sociales, pues ya sabemos que son relacionadas cuando tenemos discusión de la pareja, con la familia, los amigos, etcétera. Son emociones sociales, pero las del aula de clase se denominan actualmente emociones epistémicas. Hay trabajos muy interesantes, autores como Pecrún, me parece que es una propuesta muy brillante, la de Pecrún y la de Muis, ¿sí? Que en este momento pues estamos, en mi caso, pues tengo algunos marcos teóricos, la idea es después publicar sobre este campo de conocimiento. Si van a metacognición, pues hay unos grandes trabajos en esta área. De hecho, un amigo mío, que es director de una maestría, tiene un asunto nuevo de metacognición que se llaman juicios metacognitivos, su tesis doctoral que la sustentó hace un par de meses, fue sobre esa teoría. La tesis doctoral mía se centró fuertemente en resolución de problemas y argumentación, traje sobre el cambio climático, ¿vale? Si vemos el pensamiento crítico en esta perspectiva, como un objeto de estudio de la didáctica de las ciencias, inmediatamente cambia la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿vale? Porque también tenemos que ver que esas cuatro categorías, aparte de que les enseñemos a pensar críticamente, nos va a dar una visión más amplia diciendo, bueno, nos interesa es aportarle, por ejemplo, a la formación de ciudadanía, a la diversidad, a la interculturalidad, ¿no? Cuando vemos esas perspectivas de pensamiento crítico, pues claro, en filosofía hay un gran debate, si usted va a la escuela de Frankfurt, si usted va al marxismo, ¿vale?
Eso también va a la perspectiva kantiana. Hay diferentes formas de ver la crítica. Pero el pensamiento crítico, en estos tres campos de conocimiento, vemos que están psicólogos en habilidades mentales, filósofos en razonamiento y la didáctica de las ciencias en la integración de estas cuatro grandes categorías. Entonces yo creo que ya nos ubicamos, ¿sí? Tenemos esto. Entonces, ¿por qué la resolución de problemas es el escenario del pensamiento crítico? Porque primero hay diferentes niveles de resolución de problemas, ¿sí? Entre mayor complejidad tenga el problema, mayor podría ser el aporte que se le da al problema. Si es muy complejo, necesariamente, lo que vemos actualmente en nuestra perspectiva es que necesita integrar de varios tipos de conocimiento para que haya una comprensión profunda del fenómeno. Asuntos, por ejemplo, del cambio climático, verlo solo desde la dimensión científica, donde se centran es en qué, en diferenciar que los gases de efecto invernadero son diferentes a los gases que dañan la capa de ozono. Ese es el principal obstáculo científico. Y decir que eso es lo que realmente importa cuando aprendes el cambio climático en el aula de ciencias naturales es suficiente, dicen los expertos, no. Se tiene que ir a leer sobre economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que las grandes emisiones de cantidades de CO2 pues, vienen de la industria de los hidrocarburos. Un gran porcentaje del CH4 viene de la industria ganadera, dos actividades económicas, por ejemplo, en el caso de Colombia, muy potentes, ¿sí? Pero también tenemos que ir a la política que regula esas emisiones, ¿no? Aparece un debate bueno con el tema de Petro, que esto aquí ya no lo quiero discutir, sino como él dice que eso hay que disminuirlo, no sé si de manera tan rápida o gradualmente, que es el debate, pero también aparecen asuntos éticos. Si el bien común prima sobre el particular, ¿por qué se siguen emitiendo gran cantidad de esos gases de efecto invernadero, cierto? Entonces, identifiquemos que, bueno, hay que hacer una integración de esos campos de conocimiento porque si no, tenemos visiones superficiales del fenómeno. En el caso mío, yo soy, como algunos de ustedes, también profesor de colegio y trabajo en la Universidad de Caldas, en la maestría y en el doctorado en educación, pero voy al aula y me dicen los chicos, no, es que a nosotros nos enseñaron eso, pero nosotros no nos enseñaron cómo integrar eso, cómo así que las ciencias sociales con las naturales. Yo, déjenme, escúchenme un momento, yo les cuento, pille que usted tiene que entender de esto un poquito en conjunto, porque si no, usted no sabe, por ejemplo, de dónde viene la emisión de esos gases, ¿no? Entender que la ganadería es la principal fuente de deforestación y sabemos que lo que capta gran cantidad de carbono son los árboles y con ese tema de la reforestación pues tenemos también algunas dificultades. Son cuando los chicos empiezan a decirme, uy, profe, espere, qué problemática tan seria, soy consciente de que hay que hacer algo, pues yo le digo, ojalá podamos hacer algo y entre todos podamos aportarle, ¿vale? ¿Qué pasa con otros asuntos? Por ejemplo, las heurísticas en la resolución de problemas son clave. ¿Qué son las heurísticas? Pues los procedimientos que se tienen que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de resolver problemas. La perspectiva que yo manejo es, por ejemplo, los planes macro. Cuando una persona tiene solamente entre 1 y 2 pasos para resolver problemas, ¿sí? ¿Será que yo leo y resuelvo inmediatamente? Casi la gran mayoría de los estudiantes leen y resuelven. Entonces, son, digamos que planes macro. Planes meso. Leo, identifico variables, las puedo relacionar. Cuando las relaciono, miro cuál es la mejor opción de resolución. Miren que ya llevo 4 pasos y resuelvo. Los planes micro, de esos muchos más detallados, dicen algunos chicos. No, vean, yo leí, interpreté que tengo que hacer esto. Esas son las variables. Las voy relacionando, pero veo que necesito tener más información. Voy y consulto. Entonces, cuando una persona tiene esas heurísticas detalladas, una por una, puede hacer más fácil el monitoreo. ¿Por qué? Porque él va a decir, ah, mira, voy haciendo una lista de chequeos y lo quiero ver así, digo, ah, fallé en el tercero. La forma en que relacioné las variables no era la adecuada. En el caso de las matemáticas, ah, ¿cómo así que había que multiplicar y no dividir? O sumar y no restar, o puse el signo donde no era, ah, aquí se me olvidó. Voy, lo que hago es reacomodar, ¿sí? Corrijo, hago planeación, voy monitoreando esa planeación, la voy modificando, la voy digamos que corrigiendo, y después ya pues puedo resolver mejor el problema, ¿cierto? Dicen algunos teóricos que no nos enseñan a hacer buenas planeaciones en la resolución de problemas. ¿Qué pasa entonces con las habilidades mentales? En términos de la psicología se potencian todas las habilidades mentales. ¿Y qué pasa con los recursos cognitivos, perdón, de la filosofía? Pues se potencian todos los recursos cognitivos. Por eso es que decimos que la resolución de problemas es el escenario del pensamiento crítico.
Si pudiéramos detallar después al detalle todo lo de resolución de problemas, cuándo es un problema, cuándo es un ejercicio, tipos de resolución, estrategias de resolución, dificultades y obstáculos en la resolución de problemas. Espero en un seminario, si me vuelven a invitar, esperemos que sí, les cuento es, bueno, qué ocurre ya específicamente con toda la resolución de problemas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí diferenciamos un poquito el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Dicen los expertos en pensamiento crítico que integran un conjunto de actividades cognitivas y la resolución de problemas es una de ellas. Sin embargo, cuando ustedes mira los estudiosos de la resolución de problemas, dicen, no, venga, la resolución de problemas también es como el pensamiento crítico, un conjunto de actividades cognitivas, no solamente una sola, ¿cierto? Bueno, incluye el pensamiento crítico razonamientos de problemas abiertos, mientras que la resolución de problemas es más reducida en su amplitud. Armstrong y Stanton dicen, sí, buscan la representación posible de la situación del pensamiento crítico, mientras que la resolución de problemas obtiene opciones específicas. Dicen algunos teóricos que sí. Bueno, el pensamiento crítico es un proceso exploratorio de ampliación, mientras que la resolución de problemas es un proceso de estrechamiento progresivo de la problemática para poder resolverla. Sin embargo, reitero que muchas veces esa forma de resolver el problema desde un solo punto de vista no lo resuelve fragmentadamente, no lo resuelve superficialmente. A veces hay que tener en cuenta todos esos campos de conocimiento y empezar a diseñar las soluciones en conjunto, ¿vale? Porque si no, realmente no resolvemos el problema. Y el ejemplo de ello es asuntos como la minería, una tesis de maestría que dirigí hace poco, el tema del cambio climático, que es lo que he estado estudiando pues todos estos 6 años con esto del doctorado, pues que ya se terminó, y actualmente estudiamos en el doctorado en educación, una tesis que dirijo, el tema de la pobreza, ¿sí? Y cómo le aporta eso el aprendizaje de las matemáticas. Ya lo vamos a mostrar al final con algún ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con eso de los problemas? Habían problemas abiertos, problemas cerrados, problemas cuantitativos, problemas cualitativos. Y nos vamos a centrar en lo que viene trabajando María del Pilar Jiménez Alexandre desde el 2003. Ella decía, es que son problemas auténticos o sociocientíficos. Qué pena hay que se fueron algunas tildes, me faltaron algunas tildes. ¿De qué se trata? Primero, que su respuesta no es obvia. Segundo, que está contextualizado a la vida real. Eso es totalmente claro. Tercero, que lleva al alumnado a que vaya y busque información porque va a decir, uy, venga, espere, yo voy y leo un poco porque veo que eso no está tan fácil de responder ni está tan fácil de comprender, ¿no? Bueno, se requieren de varios campos de conocimiento, ¿sí? Puede tener varias posibles soluciones, desarrolla mucho el tema de la competencia científica, pero a lo que quiero llegar realmente ahora es, bueno, también aportan a la formación de ciudadanía. La idea es, con lo que les voy mostrando, es que podamos trascender, no solamente que enseñamos a resolver un problema y bueno, el chico cumple o no con los objetivos planteados en las clases. Bueno, es a partir de allí, ¿qué más puedo hacer? ¿A dónde puedo trascender? Cuando un chico me dice que en la familia con todo el tema, por ejemplo, de disminuir el consumo de carne, y eso posiblemente ayude a disminuir las emisiones de CO2, porque es menos crianza de ganado, me decía, profesor, ¿podría aportarle a la ciudadanía? Decíamos, bueno, sí, está muy bien. Porque yo cada vez que tengo la posibilidad de no comer carne, sino lo que llaman ahorita en las soluciones del cambio climático, la dieta climática, que realmente es una dieta vegetariana, hace parte de las soluciones también científicas de la problemática, donde yo como sujeto tomo parte dentro de esas soluciones. Eso es lo que queremos apostar ahorita en la didáctica de las ciencias. Entonces, estas son las características de los problemas auténticos o científicos. Ahora, unos los llaman socialmente relevantes. Autores como Pallés, tuve la oportunidad de asistir con el profe, murió hace unos 2 años, se infartó lamentablemente. Otros los llaman cuestiones socialmente vivas. Estos son franceses, Legardès y Simonux. Joan Pallés era un profesor de didáctica de las ciencias sociales en Barcelona, ¿sí? Otros los llaman temas controversiales, López y Facal. Otros los llaman controversias sociocientíficas. Ahí me faltó nombrar a Jordi Domenech, ¿no? Y los problemas socialmente candentes, también los llaman así, estos problemas que les estoy contando. Entonces, mire que tienen diferentes denominaciones, pero realmente son problemas de la vida real. Son problemas auténticos, donde las personas saben que existe, que lo pueden vivir y que también ellos pueden participar en el diseño de esas soluciones, ¿vale? Bueno, autores como Santi Esteban, tuve la oportunidad de conocer al profesor Santi Esteban, es una excelente persona, es un tipo que tiene unas ideas brillantes, ¿sí? Es del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales en Barcelona,
y nos cuenta que, bueno, son situaciones problemáticas del entorno físico y social significativa para la experiencia individual y colectiva. Les recomiendo los textos de Problemas Socialmente Vivos del doctor Anthony Santiesteban, ¿sí? Y aquí vemos pues que, bueno, tiene diferentes connotaciones, pero realmente estudian lo mismo. Algo muy interesante desde que se me olvide es, bueno, hay un problema socialmente vivo. Si yo soy de las ciencias sociales, puedo, digamos que relacionarlo con las ciencias naturales. Yo lo relaciono. Hago más énfasis en mi campo de conocimiento que son las ciencias sociales. O si soy de ciencias naturales, doy la temática, la relaciono con las ciencias sociales y profundizo en las ciencias naturales. Lo que pasa es que es un nuevo reto para los profes porque nos toca que ir a leer de otros campos de conocimiento y poder, digamos que, tejer las relaciones entre ambos campos, así mi campo de conocimiento pueda profundizarse, ¿no? Bueno, ¿qué más les muestro? Entonces, en Problemas Socialmente Vivos, pues tenemos a algunos autores, ¿no? No hay muchos más. Jordi Domenech, 2014, el señor que está ahí de gafas, lamentablemente murió el año pasado y fue el precursor de mi tesis doctoral. Le agradezco enormemente al profesor Jordi Domenech, Barcelona. En esa misma línea de esos 4 profes, al final está Conchita Márquez, mi evaluadora de tesis doctoral, con la que hice la pasantía, es una señora muy brillante, tiene ideas fantásticas, ¿sí? Anthony Santiesteban, que pues está de número 1, el círculo de la parte de arriba, ¿sí? Y estos otros autores que hemos ido leyendo y trabajando sobre la resolución de problemas que favorece el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Estos autores que nos están mostrando realmente es, bueno, hay muchas perspectivas sobre solución de problemas, hay varias perspectivas sobre el diseño de problemas, si son socialmente vivos, si son socialmente relevantes, si son sociocientíficos, si son auténticos, pero cuando estudiamos a grosor, todo ese montón de teorías decimos, van a lo mismo. ¿Qué es a lo mismo? A integrar diferentes campos de conocimiento, pero a aportar la formación de ciudadanía. Por ejemplo, esta actividad, esto sobre un pueblo que ha sufrido una inundación. Digamos que ha acabado con las cosechas, el ganado, etcétera, pero tenemos la posibilidad de alimentar los peces del río, ¿no? Cuando vimos este problema, pues ahí hablaban de arenques, estos tipos tipos de peces que se pueden ver en Europa. Aquí, ¿qué hice yo? Pues meterle un poco de modificación. ¿De qué es mejor alimentarse? Porque no tenemos nada más. Bocachicos, bagrio, nicuro. ¿Por qué? ¿Qué criterios debemos utilizar para elegir el tipo de pez que se acomode mejor a nuestras necesidades? Y esta pregunta fue muy interesante, lo he hecho varias veces en las aulas de clase. ¿Quién se encarga de la administración de los peces y por qué? Entonces decían los chicos, no, que sea Carlos. Bueno, ¿y por qué Carlos? No, es que Carlos es como más serio, más organizado, más honrado. Entonces yo les digo, venga, entonces ustedes no son honrados. O sea, ustedes no pueden hacer parte de la administración de los peces. Inmediatamente te dicen, no, no, venga, no, es que yo no soy ladrón. Yo le pregunté, ¿usted me está diciendo que solamente Carlos o cualquiera de ustedes? Entonces, miren que ahí está el asunto ético. Es un asunto muy interesante porque entonces me decían, profe, sí, tiene razón. ¿Será que pues cualquiera lo puede hacer? No, yo le pues claro, porque o es que alguien de aquí, digamos que no es honrado, sería fatal, ¿no? Y es muy interesante ver cómo discuten. Bueno, los pongo primero a discutir y después les digo, bueno, ¿y por qué eligieron a esa persona y no a cualquiera? Porque supuestamente son problemas de formación humana, ¿no? Deberían todos estar en suficiente capacidad de administrar los peces desde el punto de vista ético, es decir, desde que no se lo robe. Una cosa es que tenga desconocimiento en la forma en que se administran, otra cosa es que yo voy a ser corrupto con estos asuntos. Entonces, digamos que es un éxito porque empieza el debate y eso genera mucho interés para los estudiantes. Bueno. Ahora, distintos niveles de organización epistémica, dice Thomas Kuhn. Por ejemplo, dice, diferentes niveles de resolución de problemas. Dice, el nivel 1, que involucra un solo discurso. Por ejemplo, dicen los de las matemáticas. El nivel 2 involucra dos discursos, por ejemplo, la biología. La biología se tiene que apoyar muchas veces en matemáticas o hasta en la química también para poder solucionar sus problemas. Y el discurso propio de la biología. El nivel 3, problemas de ecología y problemas medioambientales. Qué pena que aquí se me dan algunas letras. Está ahí organizando el día de ayer la presentación final para que nos fuera bien. Bueno, entonces ya sabemos que el nivel 3 son asuntos de la ecología, los problemas ambientales, porque involucran diferentes campos de conocimiento, según este autor, ¿no? Son problemas sociocientíficos. En didáctica de la ciencia lo llamamos ciencia, CTSA, ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, ¿sí? Para que lo tengan presente. Cuando alguien le mencione el enfoque CTSA,
se refiere a lo que llamamos en didáctica de la ciencia, ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Problemáticas que integran estos 4 campos. Generan interés y motivación para los estudiantes, ¿sí? Y bueno, requieren ser abordados interdisciplinariamente. Otro ejemplo, el tema de la palma de chontaduro, ¿cierto? Eso es un problema que trabaja una compañera que está terminando su doctorado en didáctica de las ciencias. Y me decía, bueno, aparece que Rodolfo, se acabó el chontaduro en el Chocó, casi no hay. Entonces le preguntaban, ¿y qué fue lo que pasó? No, pues unos dicen que con los cultivos, por la fumigación de glifosato, pues la planta empezó a morir, las plantas empezaron a morirse y bueno, este fruto no se dio. Entonces otros decían, no, es que fue el picudo. Yo el picudo, ahí está el animalito, como lo podemos ver ahí, alimentándose del chontaduro, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, ¿cuál de las 2 razones es la correcta? Entonces lo primero que hacemos, bueno, primero que digamos que eso, ¿consideras que la desesperación de esta especie es importante? En el caso de nosotros que tenemos un nevado, ¿será que el día que no veamos nieve en ese nevado, eso no afectaría como el símbolo que tenemos en Manizales? Entonces eso es otro asunto ético también. ¿Cuáles crees que son las causas de desaparición? Pues contamos las 2. ¿Crees que has realizado prácticas que afecten la vida de las especies de tu región? Mire que ya le estamos preguntando, es bueno, ¿tú crees que has realizado algún tipo de práctica que afecte la vida de los seres vivos y de los ecosistemas? Bueno, explica qué significa para ti la pérdida de este emblema de tu región. Otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo muy interesante en niños. Te invitan a un paseo, tienes que traerte un insecto, ¿sí? Y le tienes que diseñar un ambiente en el cual sea muy parecido al del campo. Muchos niños dijeron, no, hay que darle agua, hay que darle comida. Era muy interesante ver cómo iban armando el ambiente. Sin embargo, una vez me sorprendió una niña, me dijo, profe, yo creo que había que traer 2 porque él se siente solo y se aburre, no tiene con quién compartir, no tiene con quién jugar. Una niña de primero de primaria, fue muy interesante. Y entonces, como no tiene con qué jugar, se aburre y hasta de pronto se muere. Y otro niño dijo, no, yo no me lo traigo porque yo sé que ahí no puede vivir, ese no es su ambiente, entonces yo más bien lo dejo allá en el bosque o en el lugar donde esté. Entonces, este tipo de problemas, digamos que puede usted enseñar aquí factores bióticos, abióticos, etcétera, pero también involucran que el estudiante meta su emotividad, sus emociones epistémicas dentro de sus aprendizajes. Fue muy interesante, uno aprende mucho de los niños también, ¿sí? Este otro es un problema de los Pirineos, en el cual, por ejemplo, le discutíamos, bueno, resulta que hay una comunidad de osos, fueron desapareciendo porque con este tema del turismo empezaron a crear hoteles. Cuando crean los hoteles, los osos, por curiosidad, digamos que se acercaban. Algunos turistas fueron atacados por los osos, etcétera, pero los dueños del hotel les disparaban a los osos. Muchos osos murieron, ¿sí? Una comunidad de biólogos decidieron llevárselos para un refugio, ¿sí? Digamos que empezaron a reproducirlos en cautiverio. Cuando ya hay una gran cantidad de osos, los biólogos dicen, venga, necesitamos liberarlos otra vez en su hábitat. Entonces empieza el debate, bueno, ¿con quién estás de acuerdo? Porque los dueños de los hoteles dicen, no, 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 los pueden liberar, se me acaba el negocio. Vuelven y me atacan a los clientes. Con los ataques disminuye el turismo, si disminuye el turismo, menos ingresos, no puedo generar la misma cantidad de empleos que puedo hacer en este momento. Entonces dicen los biólogos, pero venga, es que ese es el hábitat natural de los osos y estaban primero que ustedes antes de que ustedes generaran este tipo de empresa, etcétera. Entonces es muy interesante ver esos 2 puntos de vista a favor y en contra de la situación, donde entendemos que ambos escenarios son importantes, donde el diseño de las soluciones debería aportar tanto a este lado como a este otro, porque el desarrollo económico y social que tiene la actividad del turismo en este lugar, pues también ayuda a que las personas tengan mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, otro ejemplo muy interesante que nos ha servido mucho para nuestros trabajos de investigación, otros ejemplos como el cambio climático y la minería, ¿sí? Algo muy interesante, por ejemplo, yo les muestro, qué pena aquí, bueno, más bien entonces, bueno. Entonces tenemos cambio climático y minería. Ahora, ¿qué pasa con estos asuntos? Lo que les contaba ahora. Cuando nosotros trabajamos estos asuntos del cambio climático y la minería, es insuficiente, por ejemplo, reconocer que para la extracción de oro se necesita arsénico. En el caso de la figura de la derecha, pues vemos
un ecosistema totalmente dañado, ¿sí? Y posiblemente en esa agua haya arsénico para poder separar y, bueno, ¿cómo se llama? Se me fue, con lo que separan la piedra del oro, etcétera. ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, en ese tema de mercurio, ¿sí? Y el arsénico y todos estos químicos que se mezclan para poder realizar la actividad de extracción. En el otro lado vemos, pues, en un ecosistema destruido en el cambio climático y otro ecosistema, pues, en buen estado. ¿Qué pasa con todo esto? Que estos mismos autores, Santi Esteban, por ahí pues mostramos algunos trabajos que tenemos el profesor Juan David Giraldo y el profesor Zona, Neo San Martín en Barcelona, bueno, todos estos autores, Tosar y Antini Santi Esteban, que se requiere de algo que se llama ahorita la literacidad crítica. La literacidad crítica es una nueva forma de ver el mundo. Esa literacidad crítica aporta a la formación de buenos ciudadanos. ¿Por qué? Porque la literacidad crítica tiene tres componentes: la actitud de alerta, los criterios de ciudadanía crítica y la práctica social. ¿En qué sintetizamos todo esto? La actitud de alerta es darse cuenta que es una problemática compleja, que requiere ser abordada de una manera diferente, donde tengo que ir a buscar nueva información. ¿Qué pasa con los criterios de ciudadanía? Nuestra propuesta, un artículo que nos publican yo creo que en una o 2 semanas, ya está diagramado. ¿Qué mostramos ahí? Que en los criterios de ciudadanía crítica es porque usted piensa el problema en diferentes campos de conocimiento. Si usted es capaz de pensarlo en diferentes campos de conocimiento e integrarlos, posiblemente la comprensión sea una comprensión más profunda que superficial del fenómeno, pero no nos interesa solo quedarnos ahí. Vamos a la práctica social. Algunos también lo llaman cambio social, práctica o cambio social, donde las personas, esas soluciones que diseñan, ellos tienen que ser parte de esas soluciones que se tienen que dar en los campos de conocimiento. Entonces, la literacia crítica, con esos tres componentes, actitud de alerta, ciudadanía crítica y práctica social, lo que quiere es, aparte de entender que un problema es complejo, de que hay que abordarlo interdisciplinariamente, necesita del diseño de soluciones donde yo pueda aportar a la solución de la problemática, ¿sí? Santi Esteban nos propone que ojalá fuera así. En el artículo que nos publicaron, pues ahí vamos a mostrar bueno, unos niveles de resolución, ¿sí? Del nivel 1 al nivel 3. ¿Cómo puedo ir incorporando en el aula de clase cada una de estas categorías de la literacia crítica en la resolución de problemas en la actualidad? ¿Y cómo puedo yo cambiar la forma de enseñar y aprender los temas de estudio? En el caso de lo que alguna vez discutía con el profesor Alex Castelar, era bueno, muchas veces se confunden los problemas con ejercicios. Una cosa es un ejercicio, una serie de acontecimientos o procedimientos para llegar a un resultado. Otra cosa es un problema socialmente vivo, ¿sí? Donde esa persona vea que esa problemática existe, que es real, que a él le puede afectar a su familia y amigos, etcétera, y que él también pueda tomar solución dentro de la problemática. Un asunto es el ejercicio, otra cosa es el problema. Ojo. Entonces es como para que empecemos a cambiar pues de manera gradual este asunto del paradigma, pero también se requiere uno como profe, bueno, cambiamos el chip, generemos nuevas reflexiones, a ver si cambiamos esto. Y por ejemplo, en el caso de la minería, mire lo que pasó. Empezamos a hacer en el momento una exploración. Los chicos que tanto entendían de minería, desde lo ambiental, político, ético y económico. Miren que sí tiene una visión un poquito más superficial de las 4 dimensiones sobre minería. En el momento 2, miremos que los círculos aumentan y el grosor de la línea también. Vemos que aumenta el nivel de comprensión de profundidad de las dimensiones. Sin embargo, en el momento 2 vemos, en este caso, que tenemos varios estudios, cómo no se relaciona la dimensión ambiental con la ética, pero sí con las otras dos, y cómo la ética también se relaciona con la económica y la política. Y en el momento 3 vemos cómo se van relacionando las 4, todavía nos falta hacer otra intervención porque necesitamos que la ética esté dentro del ambiental, pero aparecen las soluciones. Y esas soluciones son las que nos permiten, cuando les conté la literacia crítica, aportar a la formación de ciudadanía, ¿vale? Bueno, la minería es un problema socialmente vivo, ¿sí? Mire que eso es un asunto que genera dinero, pero que daña ecosistemas, un asunto jurídico. En el caso de un municipio aquí en Caldas, cerca de Manizales, más o menos a 1h30, 2 horas, están haciendo minería sobre mercurio, ¿sí? La minería
fue, digamos que, realizada hace muchos años, la suspendieron porque se filtró en el agua, estaba empezando a contaminar, digamos que el acueducto del pueblo, muchas dificultades en salud, apareció un problema de salud pública. Ahora quisieron volver a abrirla, pues porque no hay empleo en el pueblo, inmediatamente aparece una comunidad en contra de esta práctica, tumbaron el asunto, pero entonces apareció, entonces no, vamos a sembrar aguacate, ya todo, digamos que el campo que tiene el pueblo de Aranzazu está lleno de aguacate, aparece una nueva problemática, perdón, y tenemos entonces que es, bueno, hasta qué punto la ley, el asunto jurídico, regula o no este tipo de prácticas, me explico. Con el aguacate, va uno mira la regulación jurídica y dice, vea, ojalá no gasten tanta agua, ojalá traten de no contaminar. No es un asunto bien específico, bien detallado. Dicen que pues que traten de no, porque como en genera empleo, el asunto jurídico es, generan empleo, entonces hay desarrollo económico. Muchas veces las políticas del Estado no se apoyan en los científicos para ser diseñadas, sino que van netamente al beneficio económico, con beneficios a corto plazo y no a largo plazo, ¿no? Bueno. Esto les muestro algunos análisis que he realizado, pues yo estudio hasta, digamos que los gestos en los chicos, ¿vale? Gestos de aprendizaje. En una próxima oportunidad espero también contarles un poco de esto. Pero ¿a qué quiero llegar? Uno puede mirar en el lenguaje oral que utilizan los chicos, cómo lo articulo con el lenguaje gestual, el lenguaje escrito, perdón, el lenguaje gráfico, el lenguaje visual, sus dibujos. Uno puede realizar diferentes tipos de representaciones, en el caso de las ciencias, a partir de estos lenguajes, y cómo a partir de ahí puedo identificar información de la dimensión científica, de la dimensión política, ética y económica, lo que les mostré ahorita en la figura, que se fue como en epítome, en los 4 círculos, en los 3 momentos. Es una nueva forma de tabular la información, de comprenderla en conjunto, no separada, y si esto nos permite verlo en conjunto, posiblemente nuestras nuevas intervenciones en las aulas de clase, pues van a ser mejores, ¿no? Van a ser más amplias, más holísticas y no superficiales porque nos centramos en un solo campo de conocimiento. A veces utilizamos que el lenguaje escrito, que el lenguaje oral. A veces no aprovechamos el gesto, pues también es porque no nos han enseñado. Eso es un asunto que pues tiene que mejorarse dentro de los currículos en las universidades. Sacarle un rato a la semiótica, a la lingüística para mejorar las comprensiones del lenguaje en el aula. Pero también es como yo articulo las ciencias naturales y sociales, un trabajo de equipo de 2 profes que digan, bueno, esta problemática se tiene que abordar entre los 2 campos de conocimiento. ¿Cómo vamos a llevarlo al aula de clase, sí? Para que podamos realmente transformar las problemáticas. Por ejemplo, miren esto en el cambio climático, un ejemplo de la tesis doctoral que terminé hace poco, es, bueno, a la izquierda tenemos la dimensión, esto que está a la izquierda que dice C es la dimensión científica. La que está en amarillito, S, la económica. La que está en rosadito, la ET, la ética. Esas son las dimensiones. Mire que en los 4 momentos fueron aumentando las dimensiones. En el momento 3 se incorporó la P y la S. P de política, la dimensión política. Y S de soluciones. En el 4.º momento no aparece la política, pero la dimensión de las soluciones fue más potente. Y esto que ven aquí que se llama DJCR es una estructura de argumento. Si son datos, justificaciones, conclusiones, etcétera. Aquí está a la izquierda especificado. Y esto que está encimita, que parece una casita, un techo, realmente, son los lenguajes que utilizan nuestros estudiantes y las relaciones de esos lenguajes sobre lo que exponen desde lo científico, político, ético y económico. Espero en una próxima oportunidad contarles esto un poquito más detallado, es decir, cómo yo logro argumentar desde lo social y lo científico, digamos que imbricado, unido, ¿sí? Ojalá lo pudiéramos hacer, es difícil, pero lo podemos transformar, y cómo a partir de diferentes lenguajes, imagínense yo poder con una imagen plasmar parte de mi argumento o, si se puede, gran cantidad de información de mi argumento, ¿no? Bueno, y para cerrar, pues vemos aquí un problema socialmente vivo, una tesis doctoral que estamos trabajando una profe y yo, el de la pobreza. Entonces uno dice, bueno, esa es la problemática socialmente vivo de la pobreza. Temas de la matemática, la estadística. Puedo enseñar medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Aquí pueden trabajar muchos más temas, ¿no? Lo que se sugiere es, como este tema, digamos que toma tiempo, ¿sí? Aprenderlo,
en niños de sexto y séptimo, que es el estudio que estamos haciendo, centrarnos en aprenderlo, pero bien, en profundidad. No es que lleguen a noveno y décimo, no, se me olvidó, etcétera, ¿sí? ¿Qué tipo de representaciones se utilizan? Si vamos a estas teorías de Raymond Duval de las matemáticas, ustedes que son los expertos, pues las representaciones gráficas, sí. Las tabulares, claro, las tablas. Las representaciones simbólicas, sí. Las proposicionales, también, ¿sí? Y aparece algo que él llama conversión y tratamiento en este asunto del estudio de las representaciones. ¿Qué tipos de variables y relación de variables puedo identificar en ese problema socialmente de la pobreza? Ingresos y egresos de una familia. Ve, muy interesante. ¿Qué tipo de heurísticas? Planeación, monitoreo y evaluación. ¿Qué tipo de contenido? Desde lo político podemos apoyarnos en esto de la CEPAL, lo que propone la CEPAL. Desde lo económico, las políticas públicas de la CEPAL. Desde lo ético, la desigualdad es ineficiente, constituye un obstáculo para el crecimiento, el desarrollo y la sostenibilidad. Miremos que esta última casilla dice soluciones diseñadas por los estudiantes. Aquí es donde queremos que nuestros estudiantes, aparte de que aprendió medidas de tendencia central de las matemáticas, que utiliza múltiples representaciones, identifica variables y heurísticas, él pueda diseñar soluciones donde él tome acción dentro de esas soluciones. No unas soluciones que ya están hechas y dicen y repiten, no, es que lo que dice la teoría es hacer esto. No, es bueno, ¿yo cómo puedo aportarle? Bueno, no sé, yo creo que ya cierro con esta última diapositiva, esa transparencia. No sé qué, pasamos a las preguntas, no sé, Alex, no sé si tiene, digamos que, Ok, preguntas o con qué seguimos, o bueno, no sé, o primero listo. las Bueno, otras. ya terminaste entonces, ¿verdad? Eso es lo Sí, sí, último del material, que era la eso. aplicación a nivel general, ya aterrizado en un ejemplo concreto de las matemáticas. De las matemáticas. Entonces, mire que transité de las ciencias naturales, ciencias sociales, y mostré un ejemplo de las matemáticas, que eso es lo que estamos trabajando ahorita en la tesis doctoral de la profesora Jenny Guevara, una profesora de la Universidad de Los Llanos. Yo soy el asesor de la profe. Bueno, Qué entonces chévere, no sé. interesante de pronto más adelante poder que nos compartas ya los resultados pues, de esa investigación, pues cómo se pudo aplicar específicamente en el campo de las matemáticas, ¿verdad? Ah, sí, vale. Interesante. Entonces ahí estamos atentos a que nos comentes pues cuándo nos puedes compartir sobre lo que pudieron encontrar, lo que pudieron desarrollar en ese estudio. Vale. Entonces, bueno, compañeros, estamos aquí pues abiertos. Yo como moderador voy a estar aquí pendiente si alguno de ustedes pues tiene alguna pregunta, algún aporte, algo que agregar. Pues vamos a abrir ya el panel de preguntas. Entonces levanten la manito, yo voy aquí siguiendo el turno para que podamos ir despejando alguna inquietud o podamos hacer algún aporte también. Sabemos que aquí tenemos un grupo interdisciplinar de docentes de diferentes áreas y que de pronto desde su perspectiva pues también pueden dar aportes significativos dentro de la temática que se está desarrollando. Entonces, bueno, está el panel abierto, escuchamos. Bueno, o nos fue muy bien o fue muy enredado, ¿cierto? Tenemos que usar mejor la primera, ¿no? Que Por acá tenemos al profesor Hernán Cabrales que tiene la manito levantada. Vale, vale. Y de profe, adelante. Ok. Hola, Rodolfo. Muchísimas gracias por la presentación. Muy detallada, muy dinámica en este tema que vienes investigando. Bueno, Rodolfo, primero antes de hacerte la pregunta, pues te agradecemos por el espacio que sacaste para brindarnos esta capacitación. Estamos muy agradecidos desde el Departamento de Ciencias Naturales y Exactas. Así que, bueno, como tú has dicho que te gustaría seguir participando, bueno, seguramente más adelante te vamos a volver a invitar. ¿Viste? Bueno, Rodolfo, tengo una preguntita, aquí la anoté, y te quería preguntar básicamente, por ejemplo, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los educadores al implementar estrategias de resolución de problemas en la enseñanza de las ciencias? Es una pregunta muy difícil. Espero poder. Bueno, el primer digamos que obstáculo es, bueno, primero, no podemos siempre culpar que el profesor no quiera cambiar la dinámica, ¿no? Ok. Lo primero que hay que hacer es, en mi caso, mi sugerencia es, bueno,
hay que sacarle tiempo al estudio en profundidad de estas temáticas en las universidades, ¿sí? ¿Qué sugiero yo? Tomar tiempo para, porque nos forma muy bien disciplinarmente, pero cuando vemos asuntos de didáctica, pedagogía y currículo más flojos, ¿no? No sé si estén de acuerdo con mi apreciación, pero sí deberíamos de trabajar más duro. Bueno, hay que sacarle tiempo a los asuntos de estos tres campos de conocimiento. En mi caso, pues que la formación es en didáctica de las ciencias, pues bueno, primero, ubicarnos en las perspectivas actuales. No sé si habían escuchado que ahorita la didáctica de las ciencias tiene como posibilidad la formación de pensamiento crítico como objeto de estudio actual, ¿cierto? Eso por un lado. Segundo, dentro de ese estudio del pensamiento crítico, pues si uno entiende las diferentes perspectivas, digamos que no va a ser todo, pero sí las más representativas, y cómo aprovecharlas dentro de la construcción de esta propuesta, como lo hicimos nosotros, y cómo entender, cómo llevarla al aula, pues inmediatamente pues el profesor ya tiene una gran posibilidad de. ¿Qué pasa con algunos compañeros? Cuando yo salgo con estas ideas y me dicen, venga, venga, pero espere, eso no lo enseñan en la U. Yo no, tranquilos, venga, conversémoslos tomando café. Porque de entrada van a decir algunos, bueno, ¿será que el profe viene a imponer la idea? Esa no es no, digamos que no es mi propósito, ¿sí? Eso por un lado. Dos, la integración de diferentes campos de conocimiento. Eso es muy complejo. ¿Cómo yo me pongo de acuerdo con el profesor de ciencias sociales y el de ciencias naturales? Y venga, nos va a tocar que sentarnos los dos y dar la charla en conjunto, porque si no mostramos, digamos que versiones fragmentadas del fenómeno. Entonces, ciencias naturales presenta lo científico, lo social también, por otro lado, pero no hay una imbricación, una relación. Inmediatamente los pelados dicen, bueno, el cambio climático, sí, que eso hay que trabajarlo y que hay que identificar qué es el efecto invernadero y eso de la capa de ozono. Hasta ahí llegaron. ¿Cierto? No vamos a lo económico, a lo político, a lo ético. Lo más interesante es lo ético. Por ejemplo, decimos, por ejemplo, un ejemplo muy preciso, las apreciaciones que hacen en cambio climático sobre la perspectiva natural y antropogénica. ¿Se acuerda cuando Donald Trump salía a decir que eso no existe, que eso es que eso es aumento de la actividad solar? Y bueno, va uno y lee la teoría de la actividad solar y son ciclos de 11 años. Y vienen otros autores diciendo, eso ya está mandado a recoger. Entonces, uno muestra con evidencia y con pruebas cómo se va tumbando un argumento que no las tiene, ¿sí? Ahorita hay demasiada evidencia que se sabe que las causas son de orden antropogénico. ¿Sí está claro? Más o menos. Esa sería más o menos la respuesta. Lo que sí es que ojalá nos demos un poquito más de tiempo en las universidades para formar mejor a los profes. No sé qué opinan. Ok, muchísimas gracias, Rodolfo. Muy detallada la respuesta. Muy amable. Gracias. Por acá tenemos al profesor Guido Vega, quien también quiere hacer su... Si quieren, prendamos las cámaras y no hay Claro que problema. sí. Nos conocemos un Guido. poco, si están de acuerdo. Vale. Profe Guido tiene la palabra. No sé. No sabemos si tiene alguna dificultad con... Ya ahora, Ahora sí escuchan? lo estamos escuchando Sí, ahora perfectamente. sí. Tenía el Adelante. micrófono ¿Me escuchan? cerrado. ¿Me escuchan? Profe, sí, ya lo Señor, escuchamos, profe. lo escuchamos. Adelante. Bueno, al doctor Rodolfo. No, dígame, Rodolfo, colega, no, eso... Porfa. Yo siempre he notado esa diferencia que hay entre el pensamiento crítico y la lectura crítica. Teniendo en cuenta Sí. que no se enseña a pensar, nadie enseña a pensar, porque yo siempre he pensado que el pensamiento es innato, aunque uno dé estrategias para que las personas lo desarrollen. Pero yo siempre he controvertido con algo, porque cuando se da un tema para hacer un veredicto sobre una lectura crítica que ya me han dado el tema, yo siempre he pensado que me lo cierran, porque la respuesta correcta es la que elaboró el que hizo la pregunta. Ok. Claro. No sé. Y sí, Sí. cuando el joven señala una respuesta y no está acorde con el que hizo la pregunta, entonces se la dan por mala. Entonces yo digo, ahí no está cerrada la pregunta cuando no dejan que la persona desarrolle esa habilidad crítica de la lectura que hizo. Sí, estoy de acuerdo en que por lo general, bueno, cuando se diseñan estas pruebas, uno dice, bueno, ¿y en qué perspectiva está el autor?
Entonces, claro, como el autor está en esa perspectiva, posiblemente la respuesta sea correcta para el autor porque apoya esa perspectiva. Sin embargo, hay más perspectivas. Claro, Y usted aparecen lo dijo. dentro de la elección de las respuestas. Entonces, eso puede generar dificultad, muchas dificultades, porque el estudiante dice, pero yo también he leído que eso también es válido. Entonces, también, las pruebas las están diseñando es con base en la postura que asume el autor sobre el estudio del tema. Uno ojalá pudiera dar las diferentes perspectivas de la misma problemática, mostrarlas, decir, todas son válidas, pero entonces aquí de pronto, ¿me recuerda el nombre, profe? Ujú. El profe, ¿qué Guido. nombre? Gracias. Guido. El profe Gracias. Guido, uno le diría, bueno, vamos a ver qué perspectiva tiene más pruebas y evidencias que sustenten mejor su postura. Porque entonces estaríamos diciendo que todo vale. No sé si esté de acuerdo el profesor Guido, pero en mi caso yo digo, bueno, veremos qué pruebas y evidencias tiene más sustentada esa perspectiva teórica, que es la que digamos que se aceptaría actualmente, ¿sí? Sí, más o menos me hago entender en el caso de las ciencias. Sí, yo entiendo su postura y su posición y me parece bien, pero hay una cosita. Yo siempre Señor. insisto en que la pregunta es cerrada cuando la Ok. persona que pone su criterio Ujú. no es válido, porque Sí, lo sí, califican mal. entiendo su Debe punto. ser Sí, también decir desde la postura del autor. Ok, ya ahí sí, está cerrándola, ¿cierto? Ok, claro. está bien. Sí, Gracias, doctor, muy amable. No, no, Rodolfo, un placer, don Guido, muy interesante su aporte, muchas gracias. Yo lo que Sí. veo es que también, por ejemplo, si vemos las pruebas del IFEX, ya digamos que aprovechando la interpretación del profe Guido, es bueno, realmente el IFEX está centrado en tres habilidades mentales, interpretación, análisis e inferencia. Allá no realiza evaluación, ni explicación, ni metacognición, no. Entonces, lo que le contaba a mis chicos de 11, bueno, el IFES que nos evalúa, tres habilidades mentales, interpretación, análisis e inferencia. Y ahí les enseñamos, bueno, en mi caso, trato es de, bueno, en interpretación se refiere a la comprensión del significado. El análisis a identificar las partes y relacionarlas, es decir, en el caso de las matemáticas y las ciencias naturales, a identificar las variables y a relacionarlas. Porque la inferencia es la conclusión, ¿sí? Entonces, Sí, claro. identifico las variables, la relación y genero a la conclusión o deducción. Entonces, les digo, bueno, hay que pararle muchas bolas a eso, porque eso lo que está mirando son tres procesos que tenemos en la mente cuando aprendemos. Sí, está claro. Cuando se elaboran esos reactivos Eh, de IFE, sí, están pensando en esa forma, seguro. te Muchas agradezco gracias, mucho. Rodolfo. Muchas gracias, profe Guido, un placer. No sé si alguien más, Ok. espero que pues, les haya aportado de cierto modo esta conversación, esta charla. Alguna vez ir a Barranquilla porque no lo conozco y tener la Ya está oportunidad de invitado para que venga acá de forma presencial. compartir con ustedes, hablar de otros temas. Ya vimos más o menos estos asuntos del pensamiento crítico, algunas perspectivas, ¿sí? Hemos visto también el tema de la resolución de problemas, que después lo podemos ver mucho más detallado. Hemos visto por encima que se requiere también de argumentación, verlo también al detalle. Sobre metacognición y juicios metacognitivos, poderlos ver al detalle. Y lo mismo con las emociones y cómo esas cuatro dimensiones en didáctica de las ciencias, poderlas integrar y tener una visión más global y holística de pensamiento crítico. Bueno, no sé si alguien más quiera hacerme alguna observación, también recomendación o pregunta, les agradezco. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Alguien más? El profesor Evaldo Pérez tiene una pregunta en el chat, sin embargo ya le habilité el micrófono. Ah, ok, perfecto. ¿La leemos o el profe va a participar? ¿La va a decir o...? No, porque tengo alumnos aquí que ya llegaron, pero por favor lean la pregunta. Sí, señor. Ah, el método Polia en matemáticas, vale. Los 4 pasos de Polia. Eso es... el método de Polia. Ese método sigue vigente. El método de Polia es de 1945, ¿no? Es un método muy interesante y se emplea, es una heurística. 4 pasos para resolver problemas. Sí. Sin embargo, pues aparecen nuevas perspectivas. La de Schoenfeld, ¿has leído? El profesor se llama Evaldo. No sé si me equivoco. Sí, señor, sí, por supuesto, claro. Lo Profe, explico con los alumnos.
Vale, yo también te recomiendo la posición de Schoenfeld. Schoenfeld lo que hace es mejorar la posición de Polya de 1945 al 85 y le mete asuntos metacognitivos, ¿sí? Es una buena propuesta en matemáticas. Hay otra autora de apellido Sid, C-I-D, que tiene otra propuesta. Los más utilizados en el campo de las matemáticas son, en el tema de las heurísticas, de la forma de resolución de problemas en matemáticas, son Polya y Schoenfeld. Hungría, Polya es de Hungría, creo, ¿no? Es húngaro. Pero Schoenfeld le mete asuntos metacognitivos. Lo puedes utilizar, lo que pasa es que es una propuesta pues de 1945 y se ha ido transformando, hay nuevas propuestas, pero es una propuesta también que es muy válida. En una de las normales de aquí, el departamento de Caldas, al lado de Manizales, a un par de horas, emplean en esa normal el método de Polya para todas las materias, no solamente para matemáticas, ¿vale? También se emplea para abordar las cuatro, estas estrategias que son, no sé si identificar el problema, relacionarla, identificar el problema, diseñar soluciones, volver atrás, a ver si me equivoqué en las soluciones y así resolverlas. Más o menos se sintetizan esos 4 pasos. No sé. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Con mucho gusto, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún aporte? Bueno, esperemos que, profes, les agradezco muchísimo la invitación, espero que les haya realizado algún tipo de aporte, esa es mi intención. Ojalá pudiéramos seguir trabajando en esta lógica de la resolución de problemas como escenario del pensamiento crítico, con enfoque en formación de ciudadanía, donde las personas puedan involucrarse en la toma de decisiones responsables con las problemáticas. Eso es lo que se propone en este artículo que nos publicaron a 2 profes y yo participé como director, y podamos realmente generar transformaciones, ¿no? Estoy muy preocupado con el tema del cambio climático, no quiero ser desalentador, pero está muy complejo este asunto y ojalá pudiéramos crear un grupo interdisciplinario para mejorar las acciones, ¿no? Entonces, bueno, y asuntos como la minería, asuntos como la pobreza. Somos un país que las problemáticas son muy acentuadas y que realmente requiere de transformaciones no solamente cognitivas, sino también sociales, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. Dale, Cualquier Rodolfo, de verdad cosa, que muchas gracias, de verdad a ti por este espacio. Sabemos que pues tienes tus ocupaciones y nos apartaste de este espacio de tu tiempo para compartir pues de lo que has aprendido, de toda esa experiencia que has tenido con esa propuesta de la didáctica de las ciencias y además involucrando pues todos estos factores sociales que tú has venido comentando y bueno, estamos en contacto para seguir haciendo relaciones interdisciplinares y que podamos crecer también. ¿Cierto? Estamos en un ambiente en el que tenemos que compartir nuestro conocimiento de lo que vamos aprendiendo y poder pues, hacer alianzas estratégicas para pues, solucionar y aportar un granito de arena también a todas estas problemáticas pues, que se han venido presentando. con mucho gusto, ¿no? Si bueno, pues me quieren invitar también a un seminario de maestría, un seminario con los chicos del pregrado, con mucho gusto, ahí iremos conversando. Espero que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Alex. Espero que Gracias. a ustedes, muchas gracias. Alex, que es muy buen amigo mío, pues le agradezco mucho por esta invitación y espero poder seguir participando en alguna conversación con ustedes, mis queridos colegas, ¿vale? Dale, muchas gracias, Rodolfo. También una feliz tarde para ti y feliz tarde para todos. Gracias por haber participado en este espacio y bueno, seguimos aquí siguiendo aportándose, ¿verdad? Para seguir creciendo más en estos espacios, en estos ambientes de aprendizaje. Entonces, feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas Un abrazo. gracias. Muchas gracias. Feliz Bien. tarde. Muy agradecido. Feliz tarde. Vale, feliz tarde. Que esté muy bien. Hasta luego. Vale, hasta luego.